Nada. Continuamos. ¿Puede leer, hermano Juan, siguiendo el ejemplo de Cristo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, el servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo 20, del 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. ¿Qué puso en el? ¿Puede seguir con el 1 y su respuesta? Sí, si lea Mateo 20, del 26 al 27, dice: la persona que quiera hacerse, ¿qué? Grande. Bueno, en otros, tiene que aprender a ser un siervo. El que quiera ser el primero será siervo de los demás. ¿Sí? Los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. ¿Cómo ves, hermana Carmen? Pues es cierto, ¿no? Los que se preocupan solo por sí mismos o por su propia felicidad, pues nunca la encuentran. Siempre se sienten vacíos, porque la felicidad no está en uno mismo, la felicidad está en servir a los demás. Y de verdad, cuando uno sirve, le voy a poner un ejemplo tan sencillo, como nosotros cuando llegamos a ir al hospital y llevamos el pan, y cómo regresamos a nuestras casas, llenos de gozo, llenos de felicidad. El servir a otras personas, eso Dios nos los devuelve en gozo. En gozo nos sentimos bien bendecidos, porque a través de ese gozo Dios nos colma de bendiciones. Encontramos mucha bendición al poder ayudar a la gente, al poder escucharle, al poder orar por ellos. No necesariamente es dinero ni darles comida. El simple hecho de orar por una persona, eso Dios nos devuelve en bendiciones. Y nuestro corazón se llena de gozo. O sea, no sé qué pasa, pero uno así sale bien contento. Okay. Satisfecho. ¿Alguien quiere agregar algo? Que cuando ayudas a alguien no es para que te vaya bien, es para servirle al Señor. Muy bien. Por ejemplo, cuando alguien va a trabajar, ¿a quién le sirves en el trabajo? Primeramente a Dios. Tu trabajo se lo entregas a Dios y que te ayude para quedar bien donde vas a trabajar, que reconozcan que eres un hijo de Dios. Ok, muy bien. ¿Cómo es esto entonces, hermano? Cuando usted va a un trabajo, usted le sirve a Dios. Sí, ¿De primero. qué forma? Le digo, Señor, ayúdame a hacer este trabajo que es para ti y que yo quede bien con las personas para que reconozcan que soy una hija tuya. Pero me siento contenta, lo hago con mucho gusto. Ok, ¿alguien quiere ampliar eso? ¿Qué dice la hermana Antonita? La palabra de Dios nos dice, ¿no?, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces Dios nos pide perfección en todo lo que hacemos, porque Dios es un Dios perfecto y su palabra lo dice. Todo lo que hagan, hacedlo como para Dios. Así lo hacen su trabajo, ¿no? Sí. Así lo hacen, hermano. ¿Están trabajando? ¿Cómo no? En la casa trabajo no que ustedes. ¿Así lo hacen? ¿Sí? A veces. Hay que reconocer que a veces. A veces, porque a veces lo hace uno porque lo tengo que hacer. A veces no lo hace uno con gusto. Pues así como dice la hermana Antonita, yo sí oro en mi trabajo, ¿no? Y le pongo mis trabajos al Señor y también oro por las personas que me dieron ese trabajo. O sea, primero le pido a Él que me dé la inteligencia y la sabiduría para poder hacer bien mi trabajo. Y luego le pido por la persona que me dio ese trabajo a mí. También le pido, ¿no?, su trabajo de ella también sea generado. También pido por él. Pues a mí también me cuesta trabajo, hermanos. Eso lo
le iba a preguntar a usted. Yo creo que si traigo a todos mis, por contar las personas que trabajo, no creo que haya cosas así buenas de mí. ¿Por qué? ¿Usted, hermano Daniel? ¿Cómo le hace? Pues es lo que estaba pensando que por No lo piense tanto. uno llega a trabajar y dice, no, padre, pues tu nombre. Pero no, nunca había hecho esa reflexión de la hermana Toñita, entregarle el trabajo a Dios en ese sentido. Y es algo bueno. Decir, padre, entrego mi trabajo. A mí me cuesta trabajo. Pero sí me cuesta No trabajo. le iba a preguntar a usted, hermano. Luego me enseña, ¿no? Sí, Luego me dicen cómo le hacen. ¿sí? No, fácil no es. Qué ¿Sí los está escuchando? No, qué padre que fuera fácil, ¿no? No es así de fácil. Digo que no es fácil. A mí me cuesta mucho trabajo. Y para que hablen bien de mí por mi trabajo, creo que es lo último que va a pasar. Me estoy esforzando. Pero ahorita en la actualidad, si Usted ustedes me creo que preguntan, casi no hablan. o el hermano Aarón cómo está en el trabajo, van a ver lo que van a escuchar. Pero decía un jefe que yo tenía, pues obvio, con un puesto de gerente, pues la gente siempre se está quejando, ¿no? Entonces llegaban a mis oídos un montón de comentarios, yo entraba muy enojada y le decía, ya no me diga qué A ver, hacer. acá, los que están hablando para acá, ahorita participas. Ya no me diga qué hacer, porque no lo voy a hacer, todo el mundo se queja, ¿no? Yo oigo que dicen de mí y me decía, mira, entre más se quejen, mejor me sirves. Cuando la gente deje de quejarse, olvídate de tu puesto, porque ya no sirves. Mientras la gente tenga los ojos puestos en ti y se estén quejando, quiere decir que tu trabajo está bien hecho. Cuando dejen de quejarse, porque ya no me funciona. A ver, Y que es cierto. esta sabiduría, ¿cómo la ven? No, es como muy relativa. No. Pero es cierto, porque muchas veces las cosas bien hechas no les gustan. Si usted exige cómo se deben hacer, a nadie le gusta. Todo el mundo se queja. ¿Qué dices? Que hay gente muy envidiosa. Pero por lo que comentabas tú, que mucha gente ha tenido, yo digo, si haces bien tu trabajo, pero hay gente Que no le gusta. que no, o sea, tú no les caes bien y Ah, no, eso es otra cosa, la simpatía es otra que cosa. sí, va mezclado también. Tú vas a hacer tu trabajo y si les caes bien, Vale, no, la esa es mano. la parte. ¿Sí ven cómo está eso? Sí, Si yo hago lo que la gente me pide, ¿qué creen que va a pasar? Va a tener problemas. pues va a tener problemas. Ya no voy a tener ese trabajo. Pues si tengo problemas con la gente, ¿qué? Es que sí tengo ese Es trabajo. que sí tiene. Gran misterio. Así es, así es, así es. Así es. Cuando yo salí de trabajar de la clínica Cerrual, yo me fui a una clínica naturista en la colonia del Valle y yo ya conocía más o menos. Entonces llegué y subí, hice mi solicitud y me dijeron cuánto quiere ganar y entonces yo le puse ahí X cantidad, ¿no? Ya me dijeron, esa no se la podemos pagar, pero le podemos pagar tanto. Entonces yo dije, hecho, porque o sea, yo dije lo que sea es bueno. Pero había personas que tenían muchos años ahí. Yo les caí muy mal porque yo llegué ganando más que la gente que trabajaba ahí. Pero era de, como que yo te pago y como que tú trabajas. Yo llegué a hacer mi trabajo como yo lo sabía hacer. Y tuve problemas porque no les caía yo muy bien. Pero ¿saben qué? Pues yo llegué a hacer mi trabajo, a mí me pagaron lo que más o menos estuvimos de acuerdo y ya. ¿Y es de Dios o no es de Dios? Es complicado, ¿no? Es complicado. En una empresa me decían, oye, empecé a trabajar con ellos así externamente. Me dice, trabaja con nosotros, porque si no ya no vas a trabajar con nosotros. Uf. Sí, pero si trabajo con ustedes tengo que dejar que es mi iglesia, muchas cosas, ¿no? Y si trabajo con ustedes, pues me tendrían que pagar tanto. No les conviene, mejor seguimos igual. Me dice, no, lo que pasa es que el dueño quiere que su gente siempre lo quiere tener como en exclusividad. Digo, sí, pero le va a salir tanto. Le sale cara la exclusividad. Total, que sigue trabajando con ellos 2 años. ¿No? En la condición que yo quería, pero no les satisfacía. Un ejemplo. Si ustedes llegan a un trabajo y rompen con el esquema,
¿Qué va a pasar si llego? ¿Qué va a pasar si llego a una iglesia? ¿Qué pasa si llego a una iglesia y rompo con el esquema? Sí, luego hay discordias, Güey, hay enojos, dice, hay güey. divisiones. Pero aquí sí. Pero aquí sigue, aquí lo tienen. Aquí lo seguimos caminando. Pero Pero la diferencia es que aquí somos un mismo espíritu. así es. Y en el mundo como que todos con eso. No, ahí ya es cada quien. No hay forma, no hay forma. Cada quien para su santo, dice el hermano Carlos. Se rompes con el esquema, te están hablando, te están diciendo, te están mordiendo, pero ¿qué crees? Ahí sigo. ¿Sale? Por eso, a ver, entonces, ¿cómo está este asunto? Aquí sí, el tema está más enfocado, pienso yo, en la última frase que dijo la hermana Carmen, que es cuando dejas de hacer, bueno, para empezar, si puedes hacer lo bueno y no lo haces, ya tienes ahí un asunto con Dios. Pero para ti, está hablando, ¿no? Dice que los que se preocupan por sí mismos, por su propia felicidad, ellos se privan de tener ese gozo, porque dicen que están buscando su propia felicidad y que nunca la van a encontrar, no van a encontrar una real felicidad, y esa es la felicidad que te deja servir a otros, ese gozo que te deja servir a otros, les caigas bien, les caigas mal, te paguen, sea gratis, sea por sueldo, o sea, ese gozo que tú recibes no tiene precio, y ese solo te lo deja. Ese gozo te lo da Dios. ¿Quién sustenta esta situación entonces? No te lo da ¿Quién Dios. sustenta? En el trabajo, ¿quién sustenta esta Pues situación? espiritual, porque es el que lo compra. Dios. Claro. Porque no dejo de hacer la voluntad de Dios. Estoy en el mundo, estoy haciendo las cosas del mundo, pero la obra de Dios no la he descuidado. Dios sustenta eso. Por añadidura. Si yo no estuviera haciendo esto y siguiera en el mundo, estaría nomás para mí. Pero estoy en las cosas del mundo, estoy en el trabajo del mundo, tengo varios trabajos en el mundo, pero no dejo de hacer lo principal que es que la obra de Tienes Dios. la obra también. Ese es el punto. Así es. Muchos ni hacen nada en su casa, no hacen nada en su trabajo, no hacen nada para la iglesia, no hacen nada en ningún lugar. ¿Y son qué? Nada más para ellos. Para ellos mismos, si no hay felicidad. Bueno. Pero ese es el que no reconoce a Dios. Pues aún conociendo. El número 2, ¿me lo puede leer, Tonita, con su respuesta, por favor? Completo. El 2, para usted, ¿qué significa ser siervo de los demás? Servidora general. Ayuda a los servidores. Sigue leyendo. Nada más hasta ahí. Los demás también. Ajá. El 3, servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento, más que un sacrificio. Servir es un privilegio. Ok. Entonces, ¿qué significaría entonces servir? ¿Qué significa ser un siervo? ¿Servir a los demás? Sí. Estar dispuesto a servir a los demás en donde se necesite. Servir a los demás acompañado de un sacrificio, pero que ya no es un sacrificio. No, porque lo haces es con un placer. contentamiento. ¿Qué A ver, es un placer? Explíquenme bien eso. Ya me mandaron así listo. No, es un placer. Explíquenme, ¿cómo está eso entonces? Si hacemos las cosas con gusto, no es sacrificio. Cuando las hacemos obligados, que tienes que hacerlo, porque tienes que hacerlo, porque estás trabajando mal. Entonces ya ahí sí ya implica sacrificio, porque ya no lo vamos a hacer de la misma manera que lo hacemos cuando para nosotros es un gusto hacerlo. ¿Alguien me puede distinguir, por ejemplo, cuando es una obligación y es un servicio? No, eso. A ver, ¿por qué? Pues la obligación va a tener que ser a fuerza. Te guste o no te guste, va a tener que ser. Cuando es un servicio, entonces. Cuando en tu corazón has entendido que fuiste hecho para alabar a Dios y que mucho tiene que ver el alabar a Dios con el servir. Su papá está enfermo. Está enfermo. ¿Usted está enfermo? ¿Sí? ¿Alguien aquí tenemos una enfermedad? ¿Usted cuando va a ver a su papá qué es? Es un gusto. De verdad que para mí es un gusto. Pero No antes es un que eso, sí es un sacrificio, gusto, antes de eso. es un privilegio y no es una obligación. Primero, que su papá ya está enfermo. Si por alguna situación usted no pudiera ir, que tiene que ser de la iglesia, tiene obligación de atender a su papá porque está enfermo. Suponiendo que a lo mejor son 4 hermanas,
semana se reparte los días, usted se hace de una obligación, usted lo hace con gusto. Entonces, primero, usted se hace, esa es una obligación que usted va a tener que hacer. Será muy su gusto, pero más allá, el lunes a tal hora, en tal lugar, debe estar ahí. Porque esa es su obligación, es su papá, es su hija. No es obligación de ella. Ella, si ella la quiere ayudar y hacer lo de su papá ese día, que usted no puede ir, eso no sirve. Es un servicio. Para usted es una obligación, para ella sería hacerlo. Y si ella lo hace con gusto, con contentamiento, entonces se convierte en un privilegio. ¿Sí? Para usted es una obligación, para ella no lo es. ¿Sí? Esa es la diferencia, podemos entender. Voy a decir algo que al hermano Carlos a lo mejor no se atrevía a decirlo. Cuando su mamá estuvo enferma, sus hermanos siempre tenían compromisos, los nietos, todos tenían. Y mi esposo no tenía compromiso, entre comillas. Entonces el diario iba a cuidar a su mamá. Mi esposo se acabó un poco porque es un poco pesado irla a cuidar. Pero bueno, él sabría por qué, ¿verdad? Bueno, hay un servicio, entonces lo que hay un servicio hay una obligación. Usted, hermana, si usted el día lunes no puede ir, el día que usted se tiene reservado para su papá, el martes usted tiene cosas que hacer, tendría que ir el martes porque el lunes no pudo ir. No, porque usted tiene otras cosas que hacer. O sea, no podemos estar sirviendo y dejar mis obligaciones, ¿queda claro? Si la hermana le quiere servir aquí en la iglesia a Dios, pero tiene la obligación de hacerle su café a su esposo a las 8 de la mañana, ¿dónde debe de estar la hermana? Haciéndole café a mi esposo. Haciéndole café a mi esposo. Primero mi responsabilidad. ¿Sí? O sea, primero mi trabajo, primero mi familia, primero mis responsabilidades. Así es. Y luego, el servicio es un privilegio. Si yo puedo atender y puedo ayudar a la hermana, es un privilegio. Pero si la hermana Carolina tiene que presentar un examen al otro día, tiene que cumplir con su obligación, con su responsabilidad, que también son bendición, y lo tenemos que hacer con gusto y contentamiento porque es algo que Dios nos ha dado. Pero ese es ahí donde ya no pasa eso. ¿Por qué? Porque dice la hermana, es que a la fuerza nada, pero hay obligaciones, hay responsabilidades, y el servicio viene como parte de. Yo tengo una responsabilidad en la iglesia, sí. Tengo un servicio en la iglesia, sí. Pero ¿qué tal si se me apareció de repente una responsabilidad que tengo que asumir? Tengo que cumplir, porque eso le agrada a Dios. Bueno, sí. El ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo. A ver, el número 3, ¿lo lees, Juan, por favor? Con su respuesta. El ejemplo más indicado que debemos de seguir es el de Cristo, quien dijo en Mateo 20:28, él no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es. Okay. Bueno, es de lo que estamos hablando un poco. Él es el Rey de Reyes. Él pone el ejemplo de que él tiene que servir. ¿De qué forma sirvió Cristo? Él no tenía responsabilidades. ¿Cómo era su vida? Diríamos del mundo, ¿no? Pues era un hippie, ¿no? No tenía familia, no tenía trabajo, se la pasaba hablando de cosas extrañas, raras, pues era un hippie. ¿Pero de qué forma sirvió Cristo? En primer lugar, se levantaba muy temprano y subía a orar, a hablar con su padre. Y una vez que ya su padre le había permitido, ¿verdad?, bajaba y lo que tenía que hacer. Vamos a entender que la responsabilidad de Cristo fue muy grande, como para que la mente humana tratase de entender. Por eso mucho del mundo van a decir que Cristo no tenía ninguna responsabilidad, pero él tenía una misión una responsabilidad muy grande, para la cual él sabía que había venido. Él lo tuvo que descubrir su divinidad. Entonces todos los días tenía que pararse a orar. Todos los días tenía que estar orando. Lo tenía que hacer porque era su obligación hacerlo, era su responsabilidad porque tenía algo muy grande por adelante que cumplir, que terminar. Entonces él viene a servir primeramente con amor, como un sacrificio, y dejar de ser Dios para hacerse hombre.
y vienen muchas cosas, ¿no? Todo lo que él hizo en esta tierra tenía un propósito, que durante 3 años se cumplió, apenas si le alcanzó el tiempo. ¿Ponía en riesgo su vida todos los días? Sí. Sí, no le importó. Era obediente. Ok. Hermana Lulu, lee el número usando su don. Ah, no, espérame, el número 4. Apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros. Pues sirviéndolos, apoyándolos. Enseñando el Evangelio, la palabra de Dios, orando por otras personas. Son muchas cosas que podemos hacer, ¿no? La palabra servir implica muchas cosas. Es muy, muy amplia. Dar tu tiempo, ¿no?, a las personas. Bueno, usando su don. La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarnos a servir. Un don es una capacidad especial necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? 1 Corintios 12:7. ¿Cuáles son? Todos. Todos, gracias. Nota, la manifestación del Espíritu se refiere a los dones espirituales. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? 1 Pedro 4:10. Ministrarlos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí, así es. Los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar a otros creyentes y a la iglesia. Yo le puse aquí y a la iglesia. En Romanos 12:3-5 hay que leer y contestar las siguientes preguntas. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? Hermano Daniel. Debemos pensar con cordura de nosotros mismos. ¿Qué concepto debo de tener? Debemos pensar nosotros con cordura de nosotros mismos. O sea, debemos de pensar de nosotros de una manera suave, o sea, no tan agresiva, porque a veces somos muy agresivos con nosotros mismos. ¡Ay, qué tonto soy! No es uno tonto. Lo que pasa es que no tiene uno la habilidad o no sabes hacerlo. Y es cosa de aprender, o es cosa de decir, bueno, lo voy a intentar. Ya sabemos que no va a salir bien porque es la primera vez, pero es eso. Pero el otro lado, En la mayoría de las casos es al el- revés. O sea, no decimos, ay, qué tonto soy. Al contrario, yo lo refresco en el aire, o sea, más bien siempre Sí, no miramos habla de para abajo, otro miramos para concepto. arriba. El versículo habla de que tenemos alto, o sea, nos tenemos muy alto Así es. concepto nosotros mismos. Que no debemos Y no debe de Y ser no así. debemos de ser un alto concepto de nosotros mismos, de nosotros mismos. sino darle honor a las demás A personas, la Porque medida somos de la parte fe. del cuerpo. como que son mayores que nosotros. A la medida de la fe. Ahorita vemos eso. Que no te consideres Bueno. mayor que nadie. Muchas veces yo no quiero hacer las cosas porque siempre va a haber alguien que lo puede hacer. Y siempre, pues, ¿para qué lo hago yo? Si está fulanito, perenganito, hay muchas personas que lo pueden hacer. Dice ahí cuando hacemos de menos el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Pudiéndolo yo hacer, me escondo, me hago chiquito, para ver quién lo haga, y es ahí donde me alegro a Cristo. Donde yo no creo que el hacerlo me voy a sentir privilegiado, gozoso. Pudiéndolo hacer y no hacerlo, es que no le estoy creyendo a Cristo. Porque realmente eso va a pasar. Tengo un concepto muy alto de mí mismo, que cuando nos paramos los predicadores decimos, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están pecando. La palabra, no, estamos pecando. ¿Sí? O sea, no puedo yo decir, yo soy el que está acá y los otros están allá, ¿no? Pero muchos toman esa posición. Somos pecadores. Muchos tomamos la posición de que los de aquella iglesia, los de aquella colonia, los de aquel salón, y así minimizamos a todas las personas. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. El versículo 5 dice que siendo
Muchos. Formamos Un cuerpo. en Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo, buscando cómo ayudar a otros. ¿Cómo interactúa entonces la iglesia para que esto pueda funcionar? Cada miembro debe tener su función. Bueno, todos debemos de participar como miembros de ese cuerpo para que funcione correctamente. Ok, ¿estamos funcionando como un cuerpo? No siempre. Necesito. No siempre. Debemos de hacerlo. Vamos. Casi todos los que estamos en la iglesia, todos tenemos un servicio. No hay uno que no tenga un servicio. Todos estamos sirviendo de una u otra forma. Yo creo que, dado que es una iglesia pequeña, nos permite que todos estemos trabajando en la iglesia. Pero una iglesia grande, casi el 70-80% no está haciendo nada. Entonces yo podría decir que esta iglesia sí está funcionando como el cuerpo de Cristo. Cada quien en su propia capacidad. Todos estamos haciendo algo. Hay alguien que no está haciendo nada, son muy pocos, ¿no? Porque son contados, ¿no? Porque los cuento con esta mano y hasta me sobran los que no están haciendo nada. Pero esos que no están haciendo nada, ¿qué tenemos que hacer? Animarlos. ¿Por qué? Porque esa es su bendición, esa es su felicidad, ese es su gozo. No lo han descubierto, entonces hay que decirles que eso es lo que conviene. Y también es un privilegio el que tenemos al ser una iglesia chica y tener la vista en que vamos a crecer y vamos a ser muchos, porque es un privilegio poder ir enseñando a todo el que llegue. O sea, no va a ser que está grande y tenemos que empezar a enseñar, sino al que llegue a enseñarlo a servir. Ese también va a ser un gran privilegio. Y no nos va a costar trabajo ir enseñando a la gente. Tal vez ahí nos ha faltado un poco de organización de cómo discipular. Y no nomás aquí, ¿no? Aquí sí hemos hecho ya énfasis en la enseñanza, pero no hemos organizado, no hemos visto un protocolo para que una persona cuando llegue inmediatamente empiece a discipular. Porque dice, esa es la palabra, ¿no? Por tanto, ya ser discípulos. Eso es algo que urge cuando en toda iglesia debe tener como un protocolo de enseñanza para dar ese servicio. Dice el versículo número 4 que en un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay variedad de dones en la iglesia, no todos tenemos los mismos. Vamos de acuerdo, lo que comentaba el hermano. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia? El pastor, los maestros, los músicos, todos son importantes. Todos son importantes. Muy bien. Hasta los sugieres son importantes. Muy importantes. También el que va. Hasta ellos. Hasta ellos son importantes. También el que La va. gente que no se ve es la más importante. Como la Todos. O sea, todos. O sea, sin excepción, todos hacemos algo. Pero muchas veces los que no saben son los que muchas veces no quieren tomar ese servicio, porque todos se quieren ver. Por eso hay que hasta los sugieres. ¿Para qué? Para que pongamos atención en que muchas veces el ministerio que no se ve son los que pocas veces se quieren tomar, o los ministerios que nos cansan mucho, como el de la limpieza. Sí, debe ser. Yo me pregunto qué llevará más tiempo, ¿hacer la limpieza de la iglesia o una predicación? Pues es la limpieza de la iglesia. Con reloj la limpieza. Cada uno en lo que hace. No, ¿qué lleva más tiempo? Cada uno en lo que hace. La Ya predicación. exponer la predicación como tal, si le gana la limpieza. No, preparar. Armar la predicación, pues se la ¿Cuánto da. tiempo les llegó preparar 10 minutos de predicación? Ah. Y no me diga imprimir las imágenes que no pegué, esas tomaron más tiempo. Yo llevo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer una predicación? Se lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. Eso no se ve la preparación, lo que se ve la predicación. Pero no Días. se ve todo lo que hay atrás. Días. Días. Pero eso es lo que muchas veces juzgamos por lo que miramos, ¿no? Pero todo lo que hay atrás muchas veces no lo vemos y por eso no juzgamos, cuando debe ser un todo, ¿no? Bueno, todos los servicios, todos los ministerios son importantes. Ahora,
Según 1 Corintios 12, 20, 22, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? No. ¿Por qué dicen? ¿Los miembros qué? Aunque parezca El ser cuerpo es débiles, uno no solo. lo son. Aunque parezcan ser débiles, más fuertes, no lo son. Pero dice que los miembros más débiles son los más necesarios. ¿Por qué? Por eso mismo, porque consideramos algunos ministerios no importantes como el de la limpieza. Volvemos a la limpieza, ¿no? No lo creemos tan necesario, pero no nos gusta estar en lo sucio, no nos gusta que haya polvo, no nos gusta nada, pero tampoco lo queremos hacer. Para Dios todos son importantes. Entonces no es así que no sea importante. Para Dios todos son importantes, desde el que predica hasta el que va. Bueno, tú ya no nos queda lugar a duda. Todos en la limpieza desde el partido. Sí. No hay lugar para la jactancia ni la envidia y referencia a los dones. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican e enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones de una manera mucho menos visible y son muy importantes también. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son igualmente importantes. Número 12. La Biblia menciona los dones que Dios da, por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos dones. Como podemos ver, no todos tienen el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Para poder trabajar juntos. A veces, bueno, es que la iglesia es como si fuera una máquina llena de engranes, en el cual cada uno de nuestros dones debe ensamblar con otro, a manera de que toda la maquinita pueda trabajar correctamente, ¿no? Aquí toda la iglesia, para poder trabajar bien, pues todos los dones debemos trabajar igualmente, parejitos. Ok. Dice, para que cada uno sirva con el don que le fue dado por el Espíritu Santo para formar el cuerpo de Cristo. Ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos usando nuestras habilidades. Somos un cuerpo completo que funciona bien. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Rezaga el trabajo, lo obstaculiza, o sea, no deja trabajar a los demás si no lo hacemos correctamente. A veces se pierde tiempo en componer lo que otro no tiene ganas de hacer o no lo hizo, y eso pues, nos sirve de obstáculos para poder crecer. No nos deja trabajar, se pierde tiempo en eso. Hay un mal funcionamiento. Hay mal funcionamiento. Pero realmente eso sí va a pasar. Pero aparte eso yo pienso que puede ser como bien delicado porque puede ser colectivo. Al rato ya no es uno, ya son dos, ya son tres, es la mayoría, que piensan igual que el primero, no pasa nada si no lo hago. ¿O por qué lo voy a hacer yo si otro lo sabe hacer? O sea, son muy delicados. Bueno, el comunismo, según nos dice que todos trabajemos en el comunismo. ¿Qué diferencia habría que ver? ¿O Cristo habrá sido socialista, comunista? ¿Qué diferencia hay? ¿Él fue el que instituyó las doctrinas socialistas y comunistas? No, él era radical. Él era radical. Karl Marx. Sí, pero pues ahí es donde el comunismo todos tenemos que trabajar, todos tienes que aportar. ¿Cuál sería la diferencia? La recompensa, el pago, La separación de yo. En el comunismo te lo
imponen. Esa es la imposición. Si usted tiene todos los dones, usted tiene muchas habilidades, está en el comunismo lo utiliza para fines mundanos. Usted tiene la capacidad de enriquecerse, tiene que enriquecer a una bola que también termina siendo pobre. No, todos son iguales en el comunismo. Sí, usted podría estar trabajando, pero ¿para qué trabaja si finalmente va a tener lo mismo que está al lado? ¿Para qué se esfuerza más de la cuenta? Ahora lo va a tener que hacer a fuerza. Voy a trabajar y le voy a dar la Y mitad. todo va a ser obligado, todo va a ser a fuerza. Así Todo es el es comunismo. una actitud del corazón verdadera, libre, total. Esa es la gran diferencia, es una actitud del corazón. No van a recibir la corona. ¿Por qué lo digo? O sea, ¿por qué? En la China popular comunista, ¿verdad? Sí. Como que la gente se ve muy seria, muy madre, ¿no? Y así, los soviéticos rompieron con el esquema, ¿no? Y eran muy pobres, ¿no? Terminaron siendo muy pobres, ¿no? Los soviéticos. No quiere decir que el capitalismo, no soy defensa del capitalismo, no quiere decir que muchas iglesias han adoptado un tipo de sistema comunista y no comunitario, en donde a veces algunos pastores obligan a las personas a hacer ciertas funciones. Los obligan a venir a la iglesia, si no el chamuco te va a jalar las patas. Y allá, en algunas iglesias obligan a los creyentes a hacer algo cuando la enseñanza, la doctrina no es sana. ¿Por qué? Porque no es como que el Espíritu está hablando, sino son los líderes hablando. Y es algo parecido a un sistema comunista y no comunitario. ¿Cómo afecta a la iglesia? A ver. Ahora, ¿cómo puede saber cuál es su don? Según esto, la mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Entonces yo pregunto, ¿cuál es su don de cada uno de ustedes? ¿Cuál es su don, hermano? Evangelizar, aunque no tengo la preparación, a lo mejor ni la capacidad, pero sí me gusta hablar con las personas. Bueno, pues tiene una gran responsabilidad para prepararse. Si tiene este don, Usted sabe que yo tengo la delegación ahí y que hay mucha gente necesitada ahí, hermana, espiritual. usted debe de tener la capacidad. Usted dice que no tiene la capacidad, pero tiene el don. ¿Qué tiene que hacer mi hermana? Prepararse. Entonces podemos decir, no tengo la capacidad, pero me voy a preparar porque tengo el don de evangelizar. No nos quedemos como estamos, ¿verdad? Hermano, ¿cuál es su don? Yo creo que también evangelizar. ¿Evangelizar? ¿Está preparado? ¿Está capacitado? No, por eso estoy aquí. Eso. Humilde, hermano. ¿Y la alabanza? ¿Por qué está en alabanza, hermano? También se la dio. Me gusta y me nace, pero Nace esto. pero bueno, me gusta y yo nunca pensé tener dotes musicales, pero no viendo que sí, Que si los tengo, sí, firme. Ya lo descubrió. A pesar de que yo decía muchas cosas, estoy empezando a darme cuenta que sí, bueno, por algo se van a... Sí, Dios no está peleado con que a usted le guste el tocar la alabanza, pero sí, aunque no se prepare. Entonces, si usted ya tiene el gusto, tiene el don, igual, preparación, ¿no? Hay que irnos perfeccionando, digo, no somos perfectos ya en todo, pero nos podemos ir perfeccionando todo el tiempo, hermana, ¿todo? El mayor de mis dones es el servicio. Y tengo otros. Me gusta la enseñanza, me gusta evangelizar. Creo que tengo el don de discernimiento también. Entonces, pues hay algunos. También un servicio. El don de Ujier. Sí. El don de servicio. Casi el de discernimiento todos lo tenemos, ¿no, padre? Hermano Carlos. ¿El cual? El de discernimiento. No, hermano. Sí. No. Uno lo ve, uno lo Fíjese, siente. pero fíjese que el de discernimiento decirle a usted desde que un hermano entra. Uno lo ve y uno lo siente en Desde la que calle un hermano llega y aquí. a la iglesia y empiezas a discernir No es que... si es sano, si no es Nosotros sano. como dice mi hermano también,
ahí empieza el Espíritu a trabajar y a decirte. También hay hermanos que vienen de otro lado y también dicen lo que era. ayudar y escuchar. ¿Cómo? Misericordia, ayudar, de servicio y escuchar. Misericordia. ¿Seguro? En la calle, a veces. Aunque no parezca, aunque a veces las apariencias se De la verdadera misericordia. Si no lo haces. No, que no creo así. A veces se necesita hacer así. Sí, ya sé. ¿El de servir? Aunque le voy a decir que No, también. tengo que trabajar, tengo que orar. En su corazón. Así como decirle ahí sí, porque... Y me ve así camuflajeada. Si no me muevo, no me preguntas. También mi servicio, el de servir. Usted cuando va a enseñar eso también diciendo Y enseñar igual. También enseñanza. Mujeres, servicios de relaciones sociales. Así es, lo lleva muy bien. Vamos a querer que sociales, no espirituales. Sociales. Bueno, ya vamos a concluir. Para concluir. Ya lo había cerrado. Dígalo. Debemos nosotros de servir conforme a la medida de fe que yo tenga. Esto es muy importante, lo que comentaba por ahí la hermana Tonita. ¿Por qué es importante servir con la medida de fe que yo tenga? Porque muchas veces, si yo no soy predicador y quiero agarrar el tema del Apocalipsis para lucirme, entonces, sí lo puedo agarrar, hermana. Me consta. Pero me voy a equivocar por servir arriba de la medida de mi fe. Voy a decir cosas falsas. Ahora, si el hermano Aarón tiene la capacidad de predicar un tema en especial y no lo quiere hacer, también está mal. Porque ya teniendo la habilidad, teniendo el conocimiento, teniendo la preparación y no hacerlo, también está mal. Entonces tengo yo que servir en la medida de fe, ni más ni menos. Ahora, esta sabiduría, ¿cómo la voy a tener? ¿Por qué? Porque muchas personas se van a engañar con respecto a su medida de fe. Esta medida de fe, para que yo pueda servir con mi medida de fe, ¿quién me la va a dar? El Espíritu. El Espíritu. Pero si yo no soy sensible al Espíritu, si yo no me humillo al Espíritu, si yo no le oro al Espíritu, lo más seguro es que no lo hagan. Y hermanos, este es un llamado para que todos en esa medida de fe nos pongamos a cuentas con Dios. Para ver si lo que estoy haciendo, o estoy rebasado, o estoy corto. A lo mejor Dios me está pidiendo desde hace tiempo que haga más cosas y no lo estoy haciendo. A lo mejor Dios me está diciendo que en este servicio me quiero lucir y no estoy dejando que el Espíritu Santo entre y haga la obra. Pónganse a orar, hermanos, porque seguramente en la iglesia hemos detectado, ustedes solitos, la verdad de la razón, que a unos se conforman con poco cuando Dios ya les está haciendo un llamado mayor, están en otras cosas, o cuando hacen el servicio, lo hacen para sí mismos. ¿Sí? ¿Podemos orar, hermana Carmen? Sí. Señor mi Dios, nuevamente, papito hermoso, nos acercamos a tu trono. En este momento, mi Señor, para agradecerte este gran estudio que hemos tenido, Señor, esta hermosa mañana. Yo te pido, Padre Dios, que nos hagas hacedores, Señor, que seamos buenos servidores, Señor, fieles a ti, y que, como dice tu palabra, Señor, todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hablemos, Señor, sea para ti. Señor, que sea engrandecido tu nombre a través de nuestros trabajos, a través de nuestros servicios, Señor, a través de servirnos los unos a los otros, Señor, podamos mostrar ese gran amor de mi Cristo. Señor, que podamos entender cuán hermoso es servirnos unos a otros, Señor. Que no nos sea difícil, Señor, servirnos.
Señor, que podamos realmente servirnos de corazón, Señor, con un corazón sincero, no por obligación y no porque lo tengo que hacer, simplemente, Señor, porque te amamos. Y deseamos, mi Señor, estar bien contigo. Haznos obedientes a tu palabra, Señor, y danos corazones sensibles, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana y tu hermosa palabra, Señor. Quédate con nosotros el resto de este día, Señor, en el cual traemos a ti toda nuestra alabanza, Señor, y toda nuestra gratitud, Señor. Gracias, Papito hermoso, en el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén.